Situaciones como estas me hacen pensar que el valor simbólico y social de un pueblo se mide por los sacrificios que hace. Un saludo muy especial, muy fraternal a todos los salvadoreños y salvadoreñas que nos ven en todas partes del mundo y que en todas partes del mundo también están enfrentando esta crisis económica, social, sanitaria. Están enfrentando esta pandemia con las mejores armas que tienen, y es el coraje para seguir las indicaciones necesarias. Un saludo muy especial, muy entrañable también a los salvadoreños que estamos en este territorio acatando las medidas tanto de cuarentena como de distanciamiento social, y al mismo tiempo estamos pensando, estamos en función de superar esta crisis de la mejor forma posible. Quiero mandar saludos muy especiales, muy particulares a Delmi García, Álvaro Lemus y Luis Hernández. Muchas gracias por ser parte de los comentarios y por ser parte de este proceso que nos permite llegar con nuestra propia posición a través del programa Plataforma a todos ustedes. Pues bien, vamos a hablar de una serie de situaciones que están en torno a la problemática central. No hay otra problemática central en este momento que no sea esta pandemia del coronavirus. Antes de ello, quiero compartir con ustedes lo que para mí es una hazaña o es una meta lograda después de, ¿qué?, más o menos 20 años de trabajo o 20 años de disciplina, y es que este día en el periódico Colatino estoy publicando el artículo número 1000 de una columna que retomé en diciembre del año 2000 y que lleva por nombre genérico Sociología y otro demonio. Cuando escribí el primer artículo, cuando escribí y publiqué el primer artículo de Sociología y otros demonios, pensaba yo que no iba a tener material suficiente como para escribir el número 2 o el número 3, y en ese sentido, en ese momento, en los inicios, la meta que yo me había propuesto era llegar a los 25 y después llegar a los 50. Pues bien, después de 20 años de disciplina, como digo, de disciplina más que de capacidad literaria, estoy publicando el artículo número 1000 en Colatino. Ha sido fundamental en ese proceso la ayuda, la colaboración incondicional de Francisco Valencia, el director de Colatino, mi amigo. Y pues entonces quería compartir con ustedes este logro que se perderá, obviamente, en esta discusión que tenemos, la preocupación central que no como salvadoreños, sino que como habitantes del planeta tenemos, que es cómo frenar, cómo detener esta pandemia que nos está causando tanto daño. Ahora, quiero hablar de varias situaciones. Voy a enmarcar todas esas discusiones o todas esas reflexiones muy personales que tengo en el marco de la aseveración o el planteamiento que tengo de que el coronavirus va a ser el peligro más grande que va a enfrentar el presidente Nayib Bukele. Y eso por varias situaciones. Ahora, yo creo que hay momentos para criticar y hay momentos para acompañar. La fase en la cual nos encontramos en este momento es el momento para acompañar. La fase de criticar, esa fase se va a abrir o deberá abrirse cuando de alguna forma nosotros entremos en un periodo de cierta normalidad en torno a esta pandemia que enfrentamos, pero en este momento lo importante es acompañar y no criticar.
Porque, en primer lugar, la crítica en una situación de emergencia como esta realmente no nos va a conducir a nada. Y en segundo lugar, porque esa crítica, que en algunos casos podría ser una crítica constructiva, en realidad lo que genera es zozobra en la población. Y lo que menos queremos, los que de alguna forma tenemos algún conocimiento sobre lo que está sucediendo, lo que menos queremos, como digo, es generar ese tipo de zozobra en la población que se va a juntar con la problemática económica, social y cultural que actualmente están viviendo. En ese sentido, yo creo que la desestabilización política en este momento no solo es perversa, sino que también es antipatriótica. ¿Por qué? Porque no es el momento para hacerlo. El salvadoreño sabe lo que significa venir de guerra en guerra o venir de sacrificio en sacrificio, ¿no? El salvadoreño sabe, después de tantas décadas de marginación, de exclusión, de represión, sabe lo que significa hacer sacrificio, sabe lo que significa poner los muertos. Incluso en una situación como esta, una situación de crisis sanitaria, seguramente la mayoría de muertos que genere este virus van a ser personas de medianos o escasos recursos, eso lo sabemos. Entonces, en este momento, tratar de desestabilizar políticamente es un acto antipatriótico. ¿Por qué? Porque esa desestabilización no va a generar mejores condiciones para enfrentar la pandemia. Y lejos de eso, va a generar condiciones más adversas que de seguro se van a traducir en un mayor número de muertos de los que nosotros, al menos, pensando en el escenario más optimista, estamos tratando de dilucidar en este momento. Ahora, lo que estamos aprendiendo o lo que venimos aprendiendo como humanidad es que las pandemias no solo son fenómenos biológicos, sino que son también fenómenos sociales. Y la experiencia, al menos en el caso de El Salvador, nos está enseñando que también las pandemias pueden ser un fenómeno político, porque están tratando de ser aprovechadas políticamente por algunos sectores. Aparte de eso, nosotros podemos mencionar que con las medidas que se están adoptando y que son las medidas que prácticamente todos los países han adoptado, lo que podemos afirmar es que estas pandemias van a profundizar las desigualdades sociales o, en el mejor de los casos, van a poner en evidencia las principales desigualdades sociales que se tienen al interior de cada país. Entonces, las ciencias sociales en particular nos están mostrando que no es la cultura o que no es la falta de normativas jurídicas las que obstaculizan más las medidas que se pueden tomar para tratar de frenar un virus como este, sino que los principales factores que contribuyen a que esas medidas no sean efectivas son factores que tienen que ver con la pobreza. Más que con la cultura, son factores que tienen que ver con la pobreza. Porque resulta que las medidas que permiten frenar o permiten desacelerar el nivel de contagio afectan las condiciones o las pírricas condiciones de vida que tiene la inmensa mayoría de la población. Entonces, en ese caso, las medidas preventivas que se establecen, al final, son medidas preventivas que exigen sacrificio, ciertamente, de toda la población, pero que el mayor sacrificio lo están haciendo, en todas partes del mundo, lo están haciendo las personas más vulnerables, las personas que tienen menores recursos económicos como para poder cumplir de forma adecuada ese tipo de medidas. Entonces, en el marco de eso, en el marco de pensar o de reflexionar sobre lo difícil que significa utilizar este tipo de medidas preventivas, en el marco de eso, lo que estamos viendo en el caso de El Salvador es todo un proceso de desestabilización política que se está haciendo desde la oposición. Y podríamos pensar algunos de que es una crítica política la que se está haciendo.
Podríamos pensar algunos que esa crítica tiene buenas intenciones, pero cuando vemos los resultados que puede tener, nos damos cuenta de que en realidad los intereses que están detrás de esa crítica política son realmente mezquinos. Por ejemplo, estar hablando en medio de una crisis o generar o provocar el rumor en medio de una crisis sanitaria de un antejuicio es desestabilizar no solo al gobierno, sino que sobre todo es generar zozobra en la población. ¿Cuál podría ser el resultado o el tipo de comportamiento que se generaría si acaso un antejuicio, una locura de antejuicio se llevara a cabo? Obviamente, todas las personas que son seguidores de Nayib Bukele saldrían a las calles y saldrían a protestar. Y el salir a las calles a defender una gestión que consideran válida, lo que provocaría son condiciones adecuadas para que los niveles de contagio aumentaran. Entonces, ¿qué es lo que podría estar, ya pensándolo desde esa perspectiva, qué es lo que podría estar detrás de pretender montar un antejuicio? Es evidente que los intereses que están detrás o las intenciones que están detrás no son muy claras que digamos, o no son muy positivas que digamos. Por otro lado, como parte, digamos, de toda una orquestación de desestabilidad en el país, encontramos los cuestionamientos públicos que hace un sector de los médicos en términos de la carencia del material adecuado para proteger al gremio médico, o en términos de no ser considerados, como ellos dicen, los más aptos para enfrentar una pandemia, etc. Pero cuando nosotros revisamos en el marco de una crisis sanitaria que se convierte en una crisis social, cuando nosotros revisamos desde la perspectiva de las ciencias sociales ese tipo de planteamientos, nos damos cuenta de que lejos de aunar, restan posibilidades de enfrentamiento de la pandemia. ¿Por qué? Porque en primer lugar, si sale un gremio médico cuestionando, porque al final lo que está detrás de eso es cuestionar la capacidad de las personas que son parte del mismo gremio, de las personas que están enfrentando o están dando el pecho en esta crisis, entonces cuestionar su capacidad evidentemente va a generar dudas en la población. Hacer públicas todas las carencias, y que son carencias que tienen que ver con los últimos, al menos con los últimos 30 años de gestión gubernamental. Entonces, hacer públicas las carencias lo que hace o lo que provoca es que la gente común y corriente vea con desconfianza y hasta con temor al personal de salud que está atendiendo a las víctimas del virus. Si se dice que el personal de salud, públicamente se dice que el personal de salud no cuenta ni con la vestimenta, ni con los protectores, ni con todos los artefactos y formas de protección necesarias para enfrentarse o para tratar a las personas enfermas, entonces cuando este personal médico se traslade a sus casas, evidentemente o comprensiblemente, digámoslo así, sus vecinos van a sentir temor de ellos. Y eso lo estamos viendo, o sea, esas carencias que tiene el personal que enfrenta la pandemia lo estamos viendo no solo en el caso de El Salvador. En el caso de México estamos viendo que los vecinos incluso atacan al personal médico cuando se acerca a sus casas. Eso lo estamos viendo inclusive en Europa. Es decir, en otros lugares, en otras latitudes donde el nivel de escolaridad es mayor, estamos viendo ese tipo de comportamiento. En una sociedad como la nuestra, salir cuestionando la capacidad o los conocimientos de quienes están enfrentando el virus, me parece no solo un acto poco ético, sino que también me parece que es una bofetada a esos médicos que, a pesar de todas las carencias,
están dando la cara para tratar de frenar este virus. Entonces, ahí vemos conjunciones perversas en el sentido de que desestabilizar políticamente al gobierno, hablando de antejuicios o hablando de ausencias y presencias no comprobadas, y por el otro salir cuestionando también las capacidades que tenga o que tiene el personal que está no solo pensando y planificando cómo detener la pandemia, sino que está atendiendo en términos operativos a la población. Como digo, esa conjunción, lejos de ayudar, estorba, lejos de sumar, resta, lejos de generar mayor confianza en la población y por lo tanto una mayor comprensión de las medidas que debe respetar, lejos de eso, está generando en ellos una incertidumbre que nos puede llegar a cometer errores. Errores que van a ser más lamentables y que se van a contar por muertos. Entonces, lo que podemos ver es que el virus, en este caso, es un virus que tiene 1000 frentes de batalla y que algunos de esos frentes de batalla del virus están siendo utilizados para depredar o para cuestionar la gestión del presidente Nayib Bukele. En este momento, como digo, independientemente de que alguien apoye o no apoye la gestión, lo que se tiene que hacer es acompañar las medidas que se están impulsando para tratar de que los resultados sean más óptimos, porque al final, si se obtienen resultados negativos, los más afectados van a ser los pobres. Si llegamos a una situación en la cual el desempleo se dispara, los desempleados van a ser los sectores más vulnerables. Si llegamos a una situación en la cual los ingresos reales se ven seriamente disminuidos, los más afectados van a ser los pobres. Si al final esta pandemia profundiza las desigualdades, va a profundizar esas desigualdades y las va a hacer sentir más en carne propia en los sectores más pobres. Entonces, este virus, como digo, tiene 1000 frentes de batalla. Dentro de esos tenemos el frente de batalla sanitario, que al final lo que se está tratando con las medidas es de ganar tiempo para tener capacidad de tratar a las personas enfermas más adelante, ya sea a partir de tener un espacio más idóneo, como sería en este caso un hospital, o tratando también de equipar a las distintas unidades médicas que van a atender a las personas. Pero en todo caso estamos hablando de que en términos de salud o en términos sanitarios, lo que estamos ganando es tiempo, porque este virus no va a desaparecer, sino que este virus vamos a tratar de que corra lo más lentamente posible como para que desde la salud pública se pueda atender. Pero también es un problema económico, porque la medida más adecuada, que es la medida de la cuarentena domiciliar, afecta a la micro, pequeña y mediana empresa, que es la que genera más empleo. Entonces, este virus en su dimensión económica, lo que está tratando, o lo que deberíamos tratar de hacer, es contrarrestar el efecto económico que pueda tener. Y es que hay que considerar que podríamos estar en medio de la pandemia más depredadora de toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque ha sido capaz de paralizar o minimizar la producción económica prácticamente en todo el mundo. Pero esta también, como decía, este virus también tiene su dimensión política que está siendo utilizada por una oposición que todavía no logra digerir el hecho de haber perdido 2 elecciones consecutivas en 2018 y 2019, que todavía no logra digerir la bofetada que le pegó la mayoría de la población en las urnas electorales y que, pensando solo en los intereses muy particulares de sus partidos, están tratando de obtener réditos políticos en el momento en el que, si se obtienen esos réditos políticos o si se buscan esos réditos políticos, los muertos de esa guerra
van a ser puestos como siempre por el pueblo. Y también tiene una dimensión social. Y esta dimensión social significa que el mayor sacrificio que se está haciendo, lo están haciendo los sectores populares. No es lo mismo estar en cuarentena domiciliar en una mansión que estar en cuarentena domiciliar en un mesón o en una champa o en una colonia cuyas casas no tienen más de 5 metros cuadrados. Y también tiene una dimensión ideológica, porque de repente los salvadoreños estamos viendo como enemigos, estamos viendo como personas peligrosas a todos aquellos que de alguna forma tienen contacto con el virus o que han sido infectados con el virus. Ahora, la lealtad es un proceso que se logra con el liderazgo. Y ese liderazgo es la base fundamental para poder tener autoridad. En este momento, de lo que se trata es de generar confianza en la población para que acate las medidas. Esta cuarentena domiciliar incluso se puede alargar unos 15 días más, con tal de que los daños sean menores. Si lo hacemos juntos, vamos a sacar todos juntos también la economía a flote y vamos a tratar de sacar todos juntos también a los sectores más dañados, vamos a acompañar a los sectores más dañados. Ese es nuestro trabajo en este momento. Nuestro trabajo es que todos nos pongamos en función de pensar cómo resolver la crisis posterior y pensar cómo generar en la población la comprensión y solidaridad necesaria como para acatar las medidas hasta donde sea posible.